Pues damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y le vamos a pedir al maestro Carlos Cid que nos haga por favor la inauguración oficial de este evento. Y bueno, con muchísimo gusto les estamos recibiendo y al mismo tiempo les estamos dando la bienvenida a todos. No, maestra Gaby, muchísimas gracias por la invitación y el gran honor que a nombre de la Facultad de Arquitectura de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos permita justamente participar en este evento. Y más que nada, primero quisiéramos darle las gracias a los organizadores. Quisiéramos agradecer al maestro Israel Romero Martínez, a usted, maestra Gaby, como nuestra coordinadora del Colegio de Urbanismo, y a la doctora María de Lourdes Guevara Romero, o sea, que ella es nuestra secretaria de posgrado de la Facultad de Arquitectura. Y de manera muy especial, yo creo que a nuestros ponentes, a nuestros magníficos ponentes que vamos a tener en este ciclo de conferencias, pues anticipadamente, muchas gracias por sus aportaciones, sus conocimientos que van a impartir justamente a todos los que van a participar. Y de manera especial también vamos a agradecer a todos nuestros maestros, alumnos, al público en general que está justamente ávido de los conocimientos sobre este tema, ¿no? A nombre de la doctora Carola Santiago Aspiazu, nuestra directora de la Facultad de Arquitectura, pues les manda un gran saludo en esto y enhorabuena por realizar estas magníficas actividades académicas y profesionales que enriquecen la vida de nuestros estudiantes y de los que participen en esto. A nombre de ella, justamente, y siendo ahora sí vamos a recurrir a las 7 horas con 6 segundos del día de hoy, jueves, vamos a dejar formalmente inaugurado este tipo de conferencias denominadas Nuevas Perspectivas Socioambientales, Territorio Urbano Rural. Enhorabuena y bienvenidos y cada uno de ustedes, que sea todo en éxito este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a nombre de la Facultad de Arquitectura y en especial del Colegio de Urbanismo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, secretario maestro Cid, le agradecemos mucho su presentación. Y bueno, pues en primer lugar agradezco mucho al doctor Homero haber aceptado nuestra invitación y comienzo por comentarles que el doctor Homero, antes de leer su semblanza, no solo es docente, sino además, bueno, investigador, sino también hace muchas actividades artísticas, culturales, y creo que eso también es parte pues de su bagaje que nos va a compartir. Pues nos da muchísimo gusto recibir al doctor Homero Mendoza Sánchez, quien es actualmente docente de la licenciatura en Planeación Territorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Ha sido docente en la Facultad de Arquitectura por la Universidad del Valle de México entre 2017 y 2020. Fue miembro del Comité Revisor de Tesis de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Arquitectura en La Paz, Bolivia, en 2015, y asesor de al menos una docena de tesis. Ha incursionado también en el arte popular de grabado en linóleo, con exposiciones realizadas en ciudades como Medellín, Colombia, La Paz, Bolivia, Ciudad de México y Mérida. En diciembre de 2015 ganó el primer lugar a nivel nacional de Bolivia en el concurso de cuento en lengua portuguesa. Entre 2011 y 2015 fue consultor privado para la cooperación canadiense en Guatemala y Bolivia para desarrollo de proyectos de turismo comunitario y como gestor de desarrollo económico regional y local en Bolivia. Ha expuesto fotografía en un proyecto colectivo sobre identidades de mexicanos fuera de México en la Universidad de Montreal, en Montreal, Canadá, en 2010, maestro en ordenamiento territorial y desarrollo regional por la Universidad Laval en Quebec, Canadá, 2001-2003, doctor en estudios urbanos por la Universidad de Quebec de Montreal, 2011, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, con el tema de ciudad y cambio climático. Pues sin más, estimado doctor Homero, muchas gracias, bienvenido, y pues te damos la palabra. Gracias, muchas gracias. Quiero de antemano agradecer esta invitación a esta honorable institución, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Es un gusto poder estar con ustedes. Muy buenas tardes, les saludo. Agradezco también a la maestra Gabriela Ortega, coordinadora de la licenciatura de la coordinadora del Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental, y al mismo tiempo agradezco al maestro Carlos por la presentación y la inauguración, y por supuesto, doctor Israel Romero, muchas gracias por esta invitación. Entonces vamos a comenzar. Antes que nada quiero comentarles que yo no soy antropólogo social. Fue a nivel de doctorado que yo decidí, porque tengo una formación en planeación territorial en licenciatura, en ordenamiento territorial en maestría y estudios urbanos en mi doctorado, y en el doctorado yo quise hacer un giro completamente radical, pasar de los estudios del territorio como un estudio que contempla lo geográfico, el espacio, para adentrarme a una de las metodologías que creo que es importante que le demos un sentido valor, que es las metodologías cualitativas en el estudio del territorio. Yo quise adentrarme a la gestión del territorio que hacen los pueblos indígenas en México, y como zona de estudio tomé una comunidad zapoteca en valles centrales de Oaxaca. Esta comunidad se llama Teotitlán del Valle, y mi estudio es un estudio retrospectivo que se hizo en el 2007, pero con una mirada hacia el pasado, para ver cómo habían evolucionado estas formas socioculturales, políticas, para gestionar el tema del territorio. Mi pregunta de investigación, como ya se las mencioné, era ver cómo se han transformado estas formas de organización comunitarias en el municipio en un contexto de modernización. Estamos hablando de que, como hipótesis, yo me planteé que estas asambleas comunitarias, tequios y sistema de cargos y comités se adaptaron sin desaparecer, pero adoptaron formas mucho más complejas. Eso es lo que yo me planteé como hipótesis en mi inicio, para entender cómo se gestionaba el territorio y los servicios de la propia comunidad. Como les digo, fue una investigación de tipo cualitativa, de tipo etnológica. Espero esto les aporte una mirada diferente al abordaje de los estudios del territorio. Es un estudio de caso, y entre los instrumentos, herramientas que utilicé, hice observación participante, trabajé 3 tipos de entrevistas semidirigidas, tomé como criterio bola de nieve y criterio de saturación, pues para conectarme con los actores clave de la comunidad, y a un momento dado que las respuestas de los entrevistados ya no me aportaban nada nuevo, cuando se saturaba la información, hasta allí yo paré de hacer mis entrevistas. Se hicieron 32 entrevistas para ciudadanos que prestaban cargos y tequios en ese momento que yo estuve, en el 2007, y se hicieron finalmente 8 entrevistas de consolidación a actores clave como el presidente municipal o algún líder reconocido dentro de la comunidad. También vi un poco a través de las entrevistas algunas nuevas organizaciones de mujeres y jóvenes que tratan de involucrarse en temas de territorio, pero que son como muy nuevas, que al menos en ese momento estaban surgiendo. Y también hice consulta de archivo municipal, un proceso que no fue fácil, tuve que hacer una gestión. Es bien importante que en un proceso de investigación cualitativa etnográfica tengamos una buena estrategia de entrada, es decir, acercarnos a la autoridad, presentarnos y explicar cuál es nuestro interés de hacer esa investigación, porque digamos que si nosotros tenemos la autorización de la autoridad local, es muy probable que
lo llevaremos a buen éxito, a buen puerto, nuestra investigación. ¿Cuál era el contexto internacional sobre el cual podíamos enmarcar las realidades de los pueblos indígenas? Bueno, por un lado, ha habido una lucha permanente, no solo a tiempo actual, sino desde tiempos de la colonia, en la época independiente y todo el siglo XX, y ahora con el modelo neoliberal, de la defensa del autogobierno y los derechos a la autonomía de estos pueblos. Hay algunos pronunciamientos y declaratorias internacionales que han venido a defender esta autogestión, autodeterminación de los pueblos indígenas, como la Declaratoria de Barbados en 1971, la Declaratoria de San José de Costa Rica en el 81, donde líderes de los movimientos indígenas y antropólogos acuñan algunos conceptos que van en este sentido de la defensa de las autonomías y los valores culturales de estos pueblos. Por supuesto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 1989, reconoce y obliga a los estados nacionales a darle un lugar a la pluralidad cultural y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y finalmente, la Cumbre de Río 1992 reconoce nuevamente el rol de los pueblos indígenas como actores centrales, no solo en la protección o defensa del territorio, sino también en el cuidado del medio ambiente. Juegan un rol muy, muy importante. ¿Cuál era el contexto mexicano? Bueno, siglo XX tuvimos una política de Estado, con el Estado benefactor, en este Estado nacionalista que buscó el desarrollo e industrializar a México, modernizarlo, pero fue una política que ha sido de múltiples maneras criticada por esta visión integracionista. Había que erradicar a los pueblos de sus tradiciones, desarraigarlos e hispanizarlos. En pocas palabras, volverlos mestizos, ¿no? Este Estado tuvo rasgos de autoritarismo, racismo y clientelismo político, como lo sabemos. Incluso en la Secretaría de Educación Pública ha habido una crítica enorme porque no se ha procurado una educación bilingüe como para preservar estos rasgos culturales. En los 90 se reconoce por primera vez en el Estado mexicano la pluralidad cultural. Sin embargo, esto no se tradujo en políticas, programas o acciones concretas que beneficiaran a estos territorios y comunidades. Yo siempre les digo a mis alumnos, porque entiendo que son alumnos a los que están ahora de invitados, que trabajan los temas de urbanismo y temas territoriales. Yo siempre les digo a mis alumnos en la metropolitana, piensen cuántos municipios de México tienen pueblos indígenas. Tenemos 62 grupos étnicos, de los cuales 16 están solo en Oaxaca. Eso ya nos habla de cómo es el territorio. Y de los 2.400 municipios que tiene México, fácil un 30 o casi 40% de municipios tienen presencia indígena. Por lo tanto, es importante que reconozcamos las formas de organización colectivas del territorio, porque al final, si nosotros vamos a intervenir profesionalmente sobre el territorio, es importante encontrar aliados en estos municipios indígenas. Para el año el año 95, en el estado de Oaxaca, se reconoce las instituciones políticas indígenas, pero aquí hay una crítica que se hace porque en el fondo se buscaban dos cosas. Por un lado, evitar la entrada de partidos políticos de alternancia, y por otro lado, la entrada del Ejército Zapatista Liberación Nacional, que bueno, en esos años pues tuvo enorme presencia, al menos en el estado de Chiapas. Y podemos mencionar por último que en el contexto oaxaqueño, en el año que yo llegué, en el 2006-2007,
estaba viviendo un proceso político muy violento, muy fuerte, cuando se constituyó el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, en contra del autoritarismo priista y de su líder, Ulises Ruiz. En contrasentido, a pesar de que el contexto internacional había condiciones para ir reconociendo estas formas de autogobierno, de autogestión del territorio, México firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que va a tener grandes implicaciones en nuestra Constitución, y particularmente yo quiero señalar un elemento muy importante, que es cómo se reforma la ley agraria, el artículo 27, y que va a afectar, por supuesto, en el año 1992, la propiedad social de la tierra, la propiedad ejidal y comunal. Como sabemos, la propiedad comunal es la que atañe a los pueblos indígenas de México, porque es devolverles la tierra que les había sido expropiada en la época colonial y en la época de las reformas en el siglo XIX. Por otro lado, en el contexto que yo trato de ver cómo se van modificando estas formas organizativas, veo este modelo de descentralización o desconcentración de la administración pública y esta idea de la participación ciudadana demasiado, digamos, dicha por los gobiernos en turno, y cómo esto trastoca estas formas de organización comunitaria centradas en el territorio y sus formas de organización política y sociocultural. Si vamos al contexto latinoamericano, en el mundo andino, ¿sí? Los quichés, aymarás, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, un poco en el norte de Argentina y parte de Chile, existen formas de organización comunitaria y de solidaridad para gestionar sus territorios que se llaman fajina y minga. Para el caso mexicano es el sistema de cargos y comités y los tequios, ¿sí? El tequio lo podemos definir como una forma de trabajo comunal que se basa en prácticas cooperativas y de reciprocidad. Esto nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo, entender que en los pueblos existen estas prácticas de reciprocidad y solidaridad que dan derechos y obligaciones a los habitantes que viven dentro de estas comunidades. En el caso del tequio, hay toda una suerte de estudios históricos que muestran que ya existía en la época prehispánica y que en la época virreinal se utilizaron estas formas. Los españoles supieron utilitariamente servirse del tequio para construir edificios coloniales, conventos, iglesias, palacios, espacios públicos, y al mismo tiempo participar de estas formas organizativas se vuelve en una membresía, una forma de manifestar mi deseo de pertenencia a la comunidad. En el caso de Teotitlán del Valle, en este pueblo zapoteca, yo identifiqué que en lengua zapoteca le dicen gunedji, el diezmo del pueblo, lo que yo doy, lo que yo aporto a mi comunidad, gracias a ella que recibo en contrasentido ciertos beneficios o bienes comunales. El sistema de cargos, por otro lado, está organizado a través de comités de base comunal para atender diversos servicios. Lo que quiero aquí acotar es que no podemos entender servicios a la usanza urbana occidental, sino que hay que entenderlo desde cómo funciona a partir de las comunidades, ¿no? Como les decía, es una forma de tener como pasaporte de pertenencia. No puedes negarte, debes de manifestar una voluntad por trabajar por tu comunidad y participar de este poder comunal, ¿sí? Al final, todos estos cargos, comités, forman parte de la autoridad tradicional
y de su sistema asambleario, porque también hay que reconocer el rol de las asambleas comunitarias. El negarte, pues puede llevarte a la negación o cancelación de derechos, o mismo a la expulsión de la propia comunidad. Por otro lado, es importante para abrir el debate que estas formas de organización comunitarias entran dentro de lo que en el derecho se llama el derecho consuetudinario, que en realidad son normas de convivencia de los pueblos indígenas y que guardan una relación asimétrica con el Estado nacional. Sí, y este derecho consuetudinario está anclado muy fuertemente a la propiedad comunal de la tierra y a los bienes comunales, a los bienes de la propia comunidad. Existen también relaciones de tensión que existen entre el gobierno municipal, estatal o federal con las comunidades, porque sabemos que no solo en el modelo neoliberal han sido agredidas, despojadas, engañadas las comunidades, sino también en el modelo nacionalista postrevolucionario, también en aras de proyectos de beneficio nacional, pues fueron engañadas y también expropiadas muchas comunidades. Hay que reconocer también que desde la academia y desde la formación profesional del urbanista o planeación territorial, existe una hegemonía, una visión muy occidentalizada de lo que es todo el marco normativo y administrativo y técnico de lo que representa el desarrollo y ordenamiento territorial o urbano o rural. Y por otro lado, existe una visión en una sola dirección, impuesta desde el Estado y desde la sociedad, que tiene una sola postura sobre lo que debe de ser el desarrollo. Ignora factores culturales y estilos de vida. Y como dice Lévesque y Trudeau, unos investigadores canadienses, son siempre estigmatizados los pueblos indígenas como los eternos rezagados, ¿no? Como si ellos quisieran estar rezagados cuando, por el contrario, ha sido un problema desde la visión asimétrica y relaciones de tensión que existe o hegemónicas que existen entre el Estado nacional, y las comunidades indígenas. Esto nos lleva a cuestionarnos mucho esta visión de la democracia representativa y postularnos hacia una democracia más participativa, más horizontal. Yo creo que abre la discusión en ese sentido. Pero también ya tenemos otros conceptos que podemos llamar epistemologías del sur, de Boaventura de Sousa Santos, un intelectual portugués que ha acompañado los procesos de emancipación y descolonización que han sufrido Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Y entonces él habla de la ecología de saberes, es decir, tenemos como sociedad que reconocer que existen una pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico. Pongo un ejemplo, las parteras en las comunidades indígenas. Ellas tienen un conocimiento ancestral y por mucho tiempo hubo un conflicto entre la salud occidentalizada, científica, por así decirlo, y ellas como jugando un rol en sus propias comunidades. En Oaxaca creo que es el primer estado donde se reconoce estos saberes ancestrales y las parteras trabajan a la par de los médicos en las clínicas, en muchas clínicas y centros de salud de Oaxaca. Hay que reconocer también del sur de América Latina este pensamiento del buen vivir, que en este caso yo recupero este esquema que nos presenta Fernando Guanacuni, donde contrapone estos valores organizativos, sociales, occidentales, que puede ser capitalista o socialista, donde priva mucho el individualismo y donde hay exclusión y explotados, o esta visión de las naciones indígenas, el rol del Ayllu, la comunidad, y que tienen una visión mucho más holística, integrada con
incluso con los ecosistemas naturales. Y yo creo que para ustedes es importante cambiar ese paradigma que es muy occidental de que la naturaleza es solo la proveedora de recursos naturales y que es inagotable y que podemos explotarla, ¿no? Porque eso nos ha llevado a un callejón sin salida, con serios problemas en la actualidad. Y este paradigma que ya ha existido desde siglos, pues sería cuestión de revalorizarlo y reconsiderarlo a tiempo presente, sobre todo en la academia y en el ejercicio profesional nuestro. No me quiero entretener mucho en esto para avanzar, pero aquí podemos ver los valores que caracterizan a estos paradigmas, particularmente a el paradigma ancestral comunitario, pues que centra todo en una idea, en una lógica de comunidad, solidaridad, reciprocidad, paridad, el cuidado, y bueno, no me entretengo mucho en esto. Teotitlán del Valle. Si ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, tenemos la ciudad de Oaxaca, y hacia abajo, no sé si ven mi cursor, está Teotitlán del Valle. Está a escasos 5 kilómetros de la ciudad. Aquí podemos ver un mapa del territorio. La parte más oscura en azul es el núcleo prehispánico virreinal y en etapas cómo fue creciendo la localidad. ¿Cuáles fueron las formas de organización y participación comunitarias que yo repertorié en esta comunidad y en particular en Oaxaca? Algunas son de índole religioso, otras son civiles, como las promesas, los cargos y comités, las cooperaciones, el tequio, y podemos ver allí quiénes son los actores, los tiempos de participación y los fines que se persiguen. Es importante remarcar el sistema asambleario. Es de lo más participativo y democrático y se están funcionando todo el tiempo. Prácticamente todos los días yo pude darme cuenta que había algún tipo de asamblea comunitaria para resolver problemas de la propia comunidad. Para ir ya viendo un poco las transformaciones, vemos aquí el modelo de asamblea comunitaria que existía antes de los años 70, y lo que yo quiero remarcar es que había el reconocimiento de un consejo de ancianos. O sea, está la asamblea, está la comunidad, pero está el consejo de ancianos, y en aquel tiempo había mucho respeto a la GULAV. En francés, perdón, en zapoteco es la GULAV, el Consejo de Ancianos, que tenían un enorme peso en la toma de decisiones de sobre las necesidades y acciones concretas que había que realizar para resolver las propias necesidades de la comunidad. Ya para los años entre los 70 y 90, la GULAVE o Consejo de Ancianos fue abolida porque hubo un conflicto entre los abuelitos que conformaban la GULAVE con los nuevos jóvenes que ya habían aprendido a hablar español y que tenían una relación más directa con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces surge allí un conflicto, una escisión, y la Asamblea Comunitaria decide derogar las funciones del Consejo de Ancianos, ¿no? Pero después, pues siguen las mismas funciones, ¿no? Discutir los grandes problemas de la comunidad, las soluciones, el reparto y elección de los comités y tequios a realizar para resolver esas necesidades. Lo que ya encontré yo en el año 2007 y que venía funcionando desde el 92 es la aparición de un consejo municipal. Este consejo municipal es un poco artificial porque es algo que sugería en aquel entonces la Sedesol para poder gestionar recursos del ramo 28 y 32 para las obras públicas municipales. Acuérdense que yo les mencionaba que yo iba a analizar estas formas de organización a través de los procesos de descentralización estatal y la llegada de recursos a los municipios. Entonces, Sedesol sugería crear consejos municipales donde intervenían
algunos funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, o incluso podía haber presencia de funcionarios federales. Pero esto es una intromisión a la vida asamblearia comunitaria, ¿no? Porque son personas ajenas a la vida de la comunidad. Sin embargo, esto tiene que ver con los procesos de descentralización de recursos ya en marcha, con esta idea de la focalización de recursos en los municipios más pobres de México, ¿sí? Aquí yo les voy a hablar de cómo se organiza, cuáles son como los comités que yo repertorié, incluso desde principios de siglo, revisando las actas municipales, y me encontré que de los primeros comités que se organizaron y que duraban un año, los padres de familia mayores de 18 años tenían ya que cubrir estos cargos y encargarse de estos bienes comunales. La escuela primaria, el templo católico, había un comité de la Santa Patrona, la que se encargaba de las fiestas patronales, de sembrar maíz para tener maíz para la fiesta, hacer tlayuda, tortilla, la comisión de ornato para arreglar las calles, la iglesia, el de bienes comunales, que es un comité muy importante, vean la fecha, que es cuando se hace el reparto agrario para el caso de Teotitlán del Valle. Al tener tierras comunales, se crea un comité que va a vigilar que se respeten los límites y el reparto adecuadamente. La Comisión de Alumbrado Público en el 67, cuando empieza a extenderse al alumbrado y la electricidad, construyen una presa y a partir del 69 pues ya tienen que tener un comité que cuida ese bien comunal y el reparto del agua para usos comunales, incluso como el riego. El Comité de Incendios del Monte y Fomento Forestal, esto para si hay un incendio en los bosques, bueno, pues la comunidad tiene que responder, cuidar que no haya taladores clandestinos, robo de madera o robo de especies vegetales o animales. En el 53 surge esto y pues sigue a tiempo presente. Una biblioteca, que es un comité de la biblioteca que se encarga de cuidarla, vigilar el acervo, recibir nuevo acervo. Comité del agua potable, comité de salud, escuela secundaria, limpieza del mercado. Vean las fechas, van apareciendo conforme se van haciendo esas obras públicas en la comunidad. Y al lado pues tienen ustedes los años en que se tiene que cubrir ese cargo, en que está obligado un ciudadano a ser parte de esos comités. Aquí podemos ver una imagen del comité de la iglesia, es uno de los comités más importantes porque se encarga de cuidar la iglesia misma, de llevar a cabo pues todos los servicios patronales, de fiestas de la comunidad, y una relación con las mayordomías, porque las cofradías fueron abolidas en el siglo XIX por Benito Juárez, pero ya en el siglo XX reaparecen bajo otra forma, que son las mayordomías. Aquí son voluntarias, mientras que las cofradías eran obligatorias. Y bueno, pues también se articulan con otras formas de organización, como jóvenes que hacen una promesa de bailar la danza de la pluma, y las jovencitas que hacen pues las andas. Aquí podemos ver una foto antigua de Teotitlán del Valle cuando a través de un comité y de tequio se está construyendo una parte de la primaria, la escuela primaria. Esta foto es acervo desconocido, la pude recuperar en un acervo fotográfico en la ciudad de Oaxaca y pues data de 1935. Fue muy valiosa para mí porque ilustra muy bien el trabajo comunitario. A tiempo presente, si ustedes miran una foto del 68 y una del 2007 en que yo estuve, pues ahí está la escuela, ¿no? Y aquí vemos al comité de la escuela primaria haciendo tequio, alguna obra dentro de las instalaciones de la escuela. Podemos ver aquí el mercado público, una foto de 1941 a tiempo presente. Actualmente este edificio que fue usado para el mercado se construyó uno nuevo, mucho más grande,
y este edificio, que data del 41, ya se volvió el museo comunitario y también tiene su propio comité. Está el comité de la limpia de la raya. Ustedes van a decir, ¿qué es la raya? Bueno, son los límites perimetrales del municipio y lo hacen para mantener vigentes los límites territoriales. Aquí podemos ver una foto al comité, no es muy buena la foto, disculpen, al comité de la presa azul, perdón, del comité de la presa que se llama Piedra Azul, y vemos aquí una foto también del 68, cuando se está construyendo con tequio, y bueno, el comité dirige estos trabajos. Y aquí pude yo repertoriar a través de las actas municipales y de lo que yo pude ver en observación de campo, todos los comités y tequios que se estaban desarrollando en el tiempo para realizar ampliaciones de diferentes obras públicas, como del alumbrado público, la red de agua potable, el libramiento carretero, el centro de salud, el nuevo mercado, un centro preescolar, las canchas de baloncesto, remodelación de la plaza cívica, restauración del templo católico, construcción de baños públicos, una planta de tratamiento de aguas, un mercado de artesanías. Como pueden ver, nunca paran de trabajar. Estas formas de organización están en constante movimiento para cubrir todas estas necesidades. Aquí una foto que yo hice, están ampliando la red de agua potable, y aquí ya marco una de las primeras rupturas o transformaciones en los tequios. Antes los tequios eran comunales de toda la comunidad, se rotaban por secciones o barrios, pero ahora los comités son de escala más pequeña, son de tipo vecinal. Y esto también, esta aparición de los tequios vecinales está en función de estos ramos 28 y 33 y la gestión que tienen que hacer con el gobierno municipal para recibir fondos para la obra pública, ¿sí? Otro elemento que yo encontré con el tequio es que ya se monetarizó, es decir, hay ciudadanos que ya no quieren ir a trabajar, dar su mano de obra y prefieren pagar albañiles o peones. Y el municipio, pues, que aporta la maquinaria, dinero o material de obra. Aquí podemos ver otro ejemplo de tequio vecinal, la ampliación del drenaje o la pavimentación de un tramo de la calle Porvenir, un poco a las afueras de la localidad. También pude encontrar comités donde empieza a haber la apertura de la integración de las mujeres al ejercicio de estas formas de organización comunitaria, como el caso del comité del DIF, que en este caso solo se ocupan de dar leche liconza a las madres o familias para el consumo, pero también hay comités de mujeres que se encargan de hacer la comida para las fiestas patronales y por otro lado se encargan de lavar todo lo que son sábanas y ropa, toallas del centro de salud. Vean los roles de género llevados a los comités, pero son muy pocos. Otras formas de participación que no necesariamente están dentro de los comités y son las nuevas formas de participación, tienen que ver con la pastoral social y un grupo de jóvenes que se encargan de hacer acopio de basura y su reciclaje y separación para posterior venta a otras organizaciones. Así como los movimientos cooperativistas, por ejemplo, estos botes de basura que fueron pintados con estos mensajes y símbolos muy zapotecas, fue hecho por una cooperativa de mujeres que se llama Vida Nueva. No sé cómo vaya en tiempo, doctor Israel. Va bastante bien, me parece que además el contenido es muy interesante, así que yo creo que no hay problema, estamos con tiempo, Okay. Siéntete cómodo para exponer sin problemas. Doctor Romero, muchas gracias. Gracias. Bueno, otra de las cosas de las que tuve que hablar tiene que ver
con aquellas personas que no quieren cumplir ya con dar su tequio o participar de los cargos y comités. Entonces, tiene que ver con las sanciones que la comunidad hace a estas personas. Aquí pongo una cita. Dice, esos terrenos son de la señora. Se trata de una señora que quería vender sus tierras y tiene problemas con la autoridad, ya que la señora, siendo originaria de Teotitlán, vive desde hace muchos años en la ciudad, no recuerdo, no le entendí al momento de transcribir la entrevista, y hasta ahora vino a reconocer sus terrenos para venderlos. De hecho, ya los vendió. Los problemas que encontró son el deslinde. Perdón, hay un micrófono abierto. Son el deslinde, no corresponde con el deslinde que tiene la autoridad. Y luego, desde hace mucho, ella no coopera con el pueblo, no da su guneji, no da el diezmo, ni ha cumplido con cargos ni con tequios, ni vive aquí, pues no tiene derecho a la tierra. Además, ella no puede vender a nadie de fuera. Eso es bien importante en la cohesión interna de las comunidades. El problema es que después de las reformas al artículo 27 y al volver la tierra, la posibilidad de convertir la tierra social o comunal en una mercancía, pues ya los individuos pueden prescindir de la comunidad y vender sus tierras. Entonces entran en un conflicto, como les dije al inicio, hay tensiones con las estructuras gubernamentales formales y las del derecho consuetudinario. Otra cita sobre las sanciones. Dice, las personas que no quieran prestar servicio y que en este momento se encuentran ausentes, que se vayan para siempre. Entonces, si llega a fallecer, no se pueden enterrar en el panteón del pueblo. Asimismo, que se les quiten los servicios de agua potable y energía eléctrica. Pero, ¿qué creen? En los 90 aparece algo que llamamos la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Que mismo en las comunidades indígenas, con sus formas de derecho comunitario, no pueden quitarle el derecho a un ciudadano de tener agua potable en su casa. Eso es un delito federal. Por lo tanto, entran en controversia, en tensión, las decisiones que se toman en asamblea, como esto de quitarles el agua porque no están cumpliendo con los usos y costumbres, y entonces, pues entran en controversia legal, ¿no? Porque la federación, a través de sus leyes, dice que no se le puede privar de ese derecho humano a nadie, pero la comunidad tiene sus propias reglas y yo creo que es importante entenderlas y reconocerlas. Por otro lado, muestro aquí un poco los comités, hace rato eran los tequios vecinales, ahora los comités vecinales, todos los que pude yo inventariar en ese momento que estaba yo viviendo en la comunidad, y todos eran tequios vecinales, sin excepción. Pavimentación y drenaje en la calle Fiallo, drenaje en la calle Zapata, pavimentación en el tramo calle Porvenir, drenaje en la calle Progreso, ampliación de red de agua potable en el paraje Guiebalau, bacheo en calles Belisario Domínguez y Cuauhtémoc, bacheo en la... Entonces, si miran, todo esto hay mano de obra, pero en algunas, pues ya empieza a haber obreros contratados por personas que no quieren dar su tequio, ¿no? Y bueno, el municipio a veces proporciona mano de obra, maquinaria, material. Esto yo lo pude obtener, pues, platicando con la gente que estaba trabajando y también en actas municipales, ¿sí? Lo mismo, los comités son vecinales, ya no son comunitarios, duran muy poco, una vez que se termina la obra, desaparecen esos comités. En cambio, los comités ya establecidos, digamos, los reconocidos desde hace tiempo, pues esos permanecen. Pero estos vecinales tienen muy corta duración en tanto se resuelve la obra.
esto, ¿sí? Se desintegran una vez que se termina de hacer la obra. Lo mismo la monetarización y la interferencia del Consejo Municipal, que son, pues, influencias del ramo 28 y 33 que existían y siguen existiendo. Ahora, abordé también un poco el tema de género, ¿no? Dice, antes las mujeres, esto es un testimonio, dice, antes las mujeres no podían votar. Cuando yo era chica me acuerdo de esto, llamaban a asamblea, entonces solamente iban los hombres, solo los señores y anteriormente solo los viejitos podían opinar. Ha pasado el tiempo, ahora dicen, no, ya su idea del abuelito ya no va con este tiempo. Poco a poco gente más joven ha empezado a ocupar cargos, nuevos comités, así pueden participar y llegar a una buena edad, a la cúspide con la oportunidad de tener un cargo en la presidencia municipal. También se han abierto las puertas a las mujeres que han participado en diferentes comités. Y me dan el ejemplo en la escuela, en el centro de salud y en el DIF. Pero vean ustedes, hay una autora llamada Aurelia Flores Hernández que habla de ciudadanía prestada. ¿A qué se refiere esto? Que las mujeres que sus esposos se van a trabajar a Estados Unidos temporalmente, en esa ausencia, si la asamblea y la presidencia municipal o los comités llaman a ese ciudadano, pero él está ausente, es la mujer que va a ocupar, prestar esa ciudadanía temporalmente, ocupar ese cargo, entre tanto regresan sus esposos. Significa que una vez que regresa el esposo, las mujeres dejan de participar de los comités y de las asambleas comunitarias. Entonces, esta participación de las mujeres no necesariamente es una apertura al 100%, responde a la migración de los varones temporalmente a los Estados Unidos o a otras regiones al interior de México. Esto quería tomar también, es importante ver cómo la migración, las formas de organización comunitaria se reconfiguran a escala transnacional. Es decir, pues sí, los jóvenes y señores se van a trabajar a Los Ángeles, a Santa Ana, a Oxnard, a Pomona, a Moore Park. Estos lugares yo los encontré en las diferentes actas porque los ciudadanos de Teotitlán envían sus cooperaciones para ciertas obras públicas, como mejorar las canchas de baloncesto, porque en esta comunidad les encanta el baloncesto, y sostener las fiestas patrimoniales, perdón, patronales. Una disculpa. ¿Sí? Entonces, aunque estén lejos... Homero, yo creo que tendremos unos 15 minutitos más para después tener espacio para, o cómo andas si quieres un poquito más, que 15 minutos te parecen adecuados más o menos. Sí, sí, yo creo que sí me da tiempo terminar. Muchas gracias. O si no, disponemos un poco más sin problema. Ok, Creo que gracias. sí me da tiempo, sí me da tiempo. Perfecto, Otro elemento para entender esta relación de las organizaciones comunitarias y su conexión con el gobierno del estado de Oaxaca o con el gobierno central, tiene que ver con estas relaciones clientelares. No podemos interpretar lo que pasa en el territorio si no entendemos estos filtros de lo político. Entonces, sucede que algunos líderes comunales o comunitarios a veces se prestan a ese juego del corporativismo clientelar, pero no siempre. También hay una cuestión de resistencia de los pueblos a mantenerse íntegros en su organización. Sin embargo, aquí en Teotitlán podemos ver que incluso desde el reparto de la tierra, pues ya había una afiliación a estos organismos clientelares del Partido Revolucionario Institucional, como la Confederación Nacional Campesina, la Liga de Comunidades Indígenas, los sindicatos campesinos del estado de Oaxaca, o la CONAMU, la Confederación Nacional de Organizaciones Municipales. Podemos ver cómo desde la figura del presidente de la República hasta el cacique local
se articulan a este corporativismo, ¿no? Solo les voy a citar algo, dice, en esto lo encontré en un acta municipal que dice, con el objeto de que se celebra en el estado de Oaxaca, me permito hacer de su conocimiento que el día sábado del presente les toca servicio de tequio para hacer acto de presencia en la bienvenida a los ciudadanos licenciado Luis Echeverría Álvarez, candidato a la presidencia de la República. Solo vean cómo también el proselitismo partidista utilizó o quizás siga utilizando estas formas de organización comunitarias. Lo mismo aquí, una última, dice, por medio de la presente me permito comunicar a usted de la manera más atenta que para dar la bienvenida a la señora de Bravo Aúja, esposa del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, les toca el servicio de tequio. ¿Sí? Esto es 17 de julio de 1970. Y vemos también cómo se va construyendo el prestigio a lo largo de toda una vida de los caciques, que tienen que ver con las personas que tienen un mayor empoderamiento en la comunidad o mayores recursos para poder cumplir o tienen una cercanía con las autoridades para gestionar recursos. ¿Sí? Y bueno, los impactos de la reforma al artículo 27 pues conlleva también a que se comienza a privatizar la tierra y esto comienza a crear grandes escisiones y problemáticas al interior de la comunidad, porque ya se pueden identificar personas que están acaparando la tierra, que tienen el poder económico para comprarlas. Entonces, ya para finalizar, podemos decir que entre las rupturas que sufre este sistema de cargos, el cual pues ya les expliqué en este estudio de caso, hay una instrumentalización y clientelismo de las estructuras tradicionales organizativas y participativas, en el caso de Teotitlán del Valle, donde pude ver y repertoriar que esta instrumentalización pues tenía que ver con este proceso de descentralización administrativa y de recursos, que los cambios al artículo 27 afectan en su centro estas formas de organización, porque como yo les dije al inicio, este derecho consuetudinario, su base está centrada en la propiedad de la tierra comunal y el acceso a los bienes de la comunidad o los bienes comunales. Entonces, tienes tierra comunal, estás obligado a dar tequios, a prestar servicios, cargos en los comités de la propia comunidad. Otra de las rupturas es que se monetarizan los tequios y cargos, cuando antes era la persona misma que tenía que cubrir esos cargos y dar su mano de obra. Otra ruptura que yo puedo enunciar es la fragmentación o segmentación de los tequios y comités, que antaño pues eran comunitarios, había una rotación de trabajos hasta terminar la obra, pero toda la comunidad participaba. Sin embargo, ahora en este esquema de Sedesol o ahora la Secretaría de Bienestar, el ramo 28 y 33, con recursos muy puntuales, son los vecinos que tienen que organizar pequeños comités y que desaparecen una vez que se termina la obra. Los tequios igual son de corta temporalidad y al final esto también está llevando a otro tipo de conflictos. Me explico. Hay ciertos cargos municipales que ya están siendo remunerados o pagados como se hace en cualquier municipio o autoridad oficial. Y entonces los ciudadanos que están cubriendo cargos gratuitamente para la comunidad, en los comités de la basura, de las escuelas, de la iglesia, del museo, se preguntan, bueno, pero ¿por qué ellos reciben, por qué el presidente municipal recibe un pago por su servicio? ¿Por qué el tesorero municipal y el secretario municipal les pagan por hacer esto? Cuando es un servicio a la comunidad, a nosotros no nos pagan, o que nos paguen a todos o que no le paguen a nadie. Entonces, esos son como finalmente las conclusiones muy modestas
pero creo que son emblemáticas para entender algunas de las situaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo en esta comunidad indígena zapoteca, y pues he marcado la transición entre el modelo de Estado benefactor, cómo era, y cómo es ahora cuando entró en vigor pues este sistema neoliberal y con los cambios al artículo 27, pero también en este proceso de descentralización de los recursos federales hacia las localidades. Y con esto yo estaría cerrando mi presentación. Y bueno, pues con todo gusto estoy disponible para responder a sus preguntas, sus dudas o escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Homero Mendoza. Realmente, pues nos has dejado con un conocimiento que realmente no teníamos una cabal idea de cómo se desarrollan este tipo de comités y el alcance que tienen a nivel, digamos, de la construcción social y también de la construcción física de los propios servicios, infraestructuras, equipamientos, y pues la enorme trascendencia que tienen para las comunidades indígenas este sistema asambleario, este sistema de acción pública colectiva. Creo que pues nos permite también reconocer, como bien has dicho, que pues la comunidad indígena tiene estas formas de organización y representación, bueno, esta democracia participativa, y que en definitiva pues irrumpe también o entra en contradicción o fricción, como decías, con el derecho constitucional tradicional como lo conocemos. Vamos, como nos ha invitado el doctor Homero, a formular preguntas o comentarios. Sí. Okay, bueno, aquí tenemos una pregunta que vamos a leer. Tenemos algunas felicitaciones también. Sabino Martínez, muchas felicidades por la ponencia, doctor. Muchas gracias. La doctora Alma, que si nos podría dar tu opinión acerca de conservar las costumbres internas de las comunidades. Ya, bueno, yo creo que hay que darles ese poder a las propias comunidades de decidir por ellas mismas qué es lo que quieren conservar y qué es lo que están dispuestas a poner a tiempo actual. No sé, por ejemplo, el hecho de incorporar las tecnologías a la vida de las comunidades, ¿no? Yo creo que lejos de esta visión, como lo decía, esta visión canadiense que se tenía y que ha sido criticada de que las comunidades indígenas son las eternas rezagadas, yo creo que con mucho nos demuestran que son capaces de ponerse a tiempo presente y actualizar ciertas prácticas culturales, ¿no? Incluso con expresiones no necesariamente como tequio o comités, pero por ejemplo la música, ¿no? Hacer rock o hip hop en lenguas indígenas o utilizar las tecnologías para enseñar su propia lengua para que se continúe en el tiempo, no se pierda. Entonces yo creo que son más bien las propias comunidades que tienen que hacer ese trabajo o toma de decisión. Yo lo que podría decir desde mi postura humana y profesional, creo que son importantes estas formas de trabajo comunitarias que de hecho nos dan una gran lección a todo el país, y en esta visión que ya no tiene como salidas ni avance de la democracia representativa a través de los partidos políticos, sino que la democracia directa y participativa de las comunidades es mucho más efectiva para resolver necesidades comunes, ¿no? Porque, bueno, hay otro tipo de cosas que suceden en las comunidades, pero pues esas pasan por otros procesos, ¿no? Como la violencia, qué sé yo. Pero aquí hablamos pues de formas de organización comunitarias que están trabajando todo el tiempo
poniendo en juego el trabajo físico de las personas, sus cooperaciones, su destinación de tiempo diario para cubrir un cargo en un comité, pues para sostener todos los servicios de la comunidad y que no le cueste, todos los bienes comunales. Voy a quitar la idea de servicios, porque eso creo que hay que cuestionarlo. La idea de servicios más occidentalizada, más bien para cuidar, mantener, darle buen funcionamiento a los bienes comunales, ¿no? Entonces esa es mi opinión, mi postura. Muy bien, doctor Homero, pues también, ya que ahorita por ahí están vacilando un poquito algunos en participar, te preguntaría yo algo que, bueno, que me parece también, comentaste esta cuestión de la perspectiva más eurocéntrica, digamos, de cómo concebir a estas comunidades atrasadas, marginadas, pero desconociendo su valor, digamos, de organización. Y desde Boaventura dos Santos, que también nos has mencionado, ¿cómo podríamos repensar, digamos, estas comunidades en el propio desenvolvimiento de su organización en el territorio? Sí, bueno, yo lo pondría en dos perspectivas, doctor. Por un lado, no podemos como aislar, aunque si bien es cierto que con o sin el Estado nacional, estas comunidades siguen funcionando. Lleguen o no los recursos, aunque sea de manera clientelar o no lleguen, porque así funcionaba, si no eras priista en la comunidad, no te llegaban recursos. Las comunidades han aprendido a ser autónomas y autosuficientes y tenemos ejemplos muy claros a tiempo actual, ¿no? Las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, en Michoacán, algunas en Guerrero, no solo porque no llegaban recursos de la federación para hacerse de bienes comunales, ¿no? Una escuela, un centro cultural, y tenían con sus propios recursos que hacerlo, sino también para hacerle frente a otro tipo de situaciones más graves que tienen que ver con la violencia del narcotráfico, ¿sí? Entonces, también es parte de la organización comunal defenderse de esas agresiones externas a la comunidad, y no hablemos de por ejemplo, la minería canadiense, que ha sido auspiciada y los permisos y concesiones pues fueron otorgados por administraciones federales, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, concesiones a 70 años para reventar la tierra, sacar los minerales y dejar tras sí una estela de destrucción de los ecosistemas, pero también daños irreversibles a la salud de las poblaciones que viven en esos territorios. Y entonces yo creo que tenemos que pensar que necesitamos de algún modo hacer un proceso de reconfigurar la Constitución Nacional. Esto implica darle todo un sesgo que se orienta hacia una democracia participativa. Y yo pongo como ejemplo los procesos que han vivido de emancipación y descolonización países como Bolivia y Ecuador. Y yo creo que, porque muchas veces desde nuestros anteojos o visiones eurocentristas o occidentalizadas, pensamos que en nuestros países no pasa nada interesante, ¿no? Y que todo lo mejor solo se aprende de Estados Unidos y de Francia y de España. Pero no es cierto. Yo creo que hay procesos bien interesantes que están pasando en América Latina, por lo menos a partir del año 2000 o incluso un poquito antes. Y en México hemos estado un poco lentos en ese proceso de transformación de nuestra sociedad. Hemos sido demasiado, tenido esta visión progresista unilateral, ¿no? La del modelo capitalista, pero este modelo nos ha llevado pues a una destrucción de los ecosistemas y a problemas de exclusión y pobreza cada vez más profundos. Entonces yo creo que las comunidades nos dan muy buenas lecciones, muy buenos ejemplos de lo que hay que hacer.
a otras escalas en el territorio estatal, regional y, por supuesto, nacional. Muy bien, tengo unas preguntas que te voy a leer las tres y ya, digamos que tú, pues, articulas como te parezca mejor la respuesta. Una, dice, bueno, buenas noches, doctor. ¿Sería indicado modificar la ley agraria para beneficio de la comunidad no ejidataria dentro de un ejido? Bueno, no sé, esta nos la pregunta José González Márquez, la repito y después sigo con las otras dos. ¿Sería indicado modificar la ley agraria para beneficio de la comunidad no ejidataria dentro de un ejido? Luego la segunda, Oscar, nos pregunta, dentro de su experiencia a lo largo de este tiempo, ¿cuál fue el reto o problema más grande que enfrentó? Y la doctora Marilu Peña Guevara nos pregunta, dice, excelente exposición del doctor Homero, felicitaciones a todo el comité organizador. Mi pregunta es, ¿cómo aportan las prácticas comunales al resto de la sociedad? ¿Cómo podemos desaprender algunas de nuestras prácticas e incorporar esas prácticas comunitarias que apoyen a una mejor solución de conflictos? Gracias. Y bueno, finalmente un compañero, donde se puede acceder a tu tesis para leerla. Y bueno, también nos felicita nuestra colega Marilu Peña Guevara desde Michoacán, desde también estas tierras. Gracias a todos. Y bueno, no sé si, cómo quisieras, Sí, creo que voy a ir una por una. La primera, no alcanzo a entender bien esto de una comunidad no ejidataria, pero dentro de un ejido. Ajá, No, sí, no. también es un poco rara la pregunta, sobre todo porque, pues, al ser ser indicado modificar la ley agraria para beneficio de la comunidad no ejidataria dentro de un ejido, entonces como que es un poco contradictoria, pero Bueno, bueno. pudiera dar una primera respuesta. Miren, yo creo que aquí lo que está en juego es uno de los derechos sociales más controvertidos, yo creo que a escala humana, que tiene que ver con el acceso y el derecho a un pedazo de tierra, ¿sí? El problema es que una vez que se reformó la ley agraria del 17, lo que hicimos es que esas garantías a la propiedad social de la tierra permiten ahora sí una mercantilización. Antes no se podía vender, ahora sí se puede vender. Antes no se podía rentar, ahora sí se puede rentar. Antes no se podía embargar, ahora sí se puede embargar. Antes no la podíamos dejar en garantía frente a un préstamo bancario, ahora sí podemos hacerlo. Antes no podíamos heredarla, ahora sí podemos heredarla. En fin, aquí el problema es que este cambio radical en la ley agraria lo que está llevando no solo es una desarticulación del tejido comunitario y la cohesión interna. Yo les mencionaba que parte de que funcionen los comités y tequios está en función de los bienes comunales y la tierra es fundamental de estos bienes comunales. Y al quitar esa figura de la tierra comunal, pues estamos desmantelando la posibilidad de mantener la cohesión interna en las comunidades. Y luego, por otro lado, al volver la tierra una mercancía, pues lo que va a suceder es que vamos a favorecer el que la gente por necesidad venda la tierra, se despoje de la tierra y se desarraigue. ¿Qué significa desarraigar? La migración. Y si en algo nos interesa preservar la vida de estas comunidades, pues tiene que seguir habiendo ese arraigo a la tierra, al lugar de los ancestros, al lugar de la Pachamama, como dicen en el mundo andino. Y aquí, pues no sé qué formas tengan en Puebla para mencionar esa conexión con la tierra como un ente vivo, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta a la primera pregunta. La segunda, no entendí si problema mío o reto mío al hacer la investigación Ajá, o ¿cuál el fue el reto o reto problema de más la... grande
Yo creo que sí, dentro de la investigación, ¿no? ¿Cuál fue el reto o problema más grande que te enfrentaste en la investigación? Sí, yo creo que el reto más difícil es cómo ganarte la confianza de la comunidad. Y ganarte la confianza implicó para mí, y yo creo que sin ser etnógrafo o antropólogo, fue fletarme lomo a lomo con la gente, levantando piedra, arena, trabajando con ellos. ¿Sí? Y con eso podía yo poco a poco ganarme su confianza, pues para lograr mis entrevistas. Yo creo que ese fue el reto más grande, el poder lograr la confianza de la gente, que me ubicaran primero, que supieran quién era yo, de dónde venía y qué estaba haciendo, pues para después ya lanzarme a hacer todas mis entrevistas, ¿no? Creo que fue el reto más grande, pero es parte de hacer una metodología cualitativa y etnográfica, que como miran ustedes, más allá de los datos duros de INEGI o de CONAPO, que podemos combinar con sistemas de información geográfica, los métodos cualitativos nos permiten entrar a comprender procesos sociales, culturales y políticos, que los datos duros no nos los dan, ¿verdad? Luego dice, ¿cómo aportan las prácticas comunales al resto de la sociedad? ¿Cómo podemos desaprender algunas de nuestras prácticas e incorporar esas prácticas comunitarias que apoyen a una mejor solución de conflictos? Muy buena pregunta. Espero dar algunas pistas de solución porque la respuesta como tal no se la tengo, Marilú Peña Guevara. Recuerden, el tema de los lazos sociales, la ruptura de los lazos sociales en la sociedad moderna ya ha sido discutida profundamente por filósofos desde hace por lo menos 200 años y nos seguimos haciendo preguntas. ¿Qué va a ser de nosotros en una sociedad demasiado atomizada, individualizada, y que además el sistema económico como tal nos lleva a desprendernos de hasta las relaciones de amistad y de familia por razones económicas? Entonces, por un lado tenemos a las comunidades que están resistiendo a este modelo salvaje de capitalismo, que las atropella, que las lastima, que las vulnera, que las despoja, que las asesina, como la minería canadiense. Y yo creo que pues tenemos que tomar conciencia de esto y tomar una postura. O sea, en estos tiempos de salvajismo, yo diría hasta canibalismo, utilizo una metáfora, o sea, no hemos llegado al extremo de comernos y matarnos entre nosotros, pero yo creo que no estamos tan lejos de eso. Una indiferencia que abruma al dolor y la tragedia del otro, con estos desastres ambientales, desplazados, gente migrando. Nunca hemos perdido esa empatía de ponernos en los zapatos de los otros y entender que somos parte de un sistema y de una comunidad, ¿sí? Y como yo les mostraba ese esquema del buen vivir, el sistema capitalista tiene una filosofía muy individualista y muy centrada en el lucro y en el beneficio económico. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar este sentido de comunidad que se puede recomponer en un barrio? ¿Sí? La comunidad de un barrio se puede recomponer en colonias, se puede recomponer en comunidades no necesariamente indígenas, en el mundo rural. Pero es algo que tenemos que trabajar, no es algo que por decreto se construya. Tenemos que construir las bases de ese sentido comunitario, de que pertenecemos a una comunidad más o menos ampliada, porque nos coloca en la idea del bien común. ¿Cuáles son los bienes comunes? El agua es un bien común. ¿Y cómo es posible que se les hayan dado concesiones a empresas para hacer cerveza y refresco y dejan a Nuevo León y a Chihuahua y a
sin agua a la población. ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿No? Entonces tenemos que deconstruir nuestros paradigmas ya establecidos, cuestionarnos esta idea de lucro y de que la naturaleza es una mercancía, porque yo creo que en esa incomprensión hemos destruido y creado las condiciones de la autodestrucción humana, ¿no? Digo, la pandemia es resultado del cambio climático. Una alteración, un grado más, un grado menos a la temperatura, y cambia el comportamiento de todo, de toda la vida en el planeta, la floración de los árboles, el comportamiento animal, el color del agua, el sargazo en el Caribe mexicano, o sea, todo esto porque el modelo desarrollista y progresista y modernista del capitalismo que venimos viviendo desde la época colonial, como dice Boaventura de Sousa Santos, hay una continuidad entre el colonialismo, el capitalismo, pero también con el patriarcado, ¿sí? Tres cosas que tenemos que desmontar. Pero entonces también Boaventura de Sousa Santos hace un llamado a reconocer esta ecología de los saberes, no porque vayamos a una institución educativa, con todo el respeto que merece la Autónoma de Puebla o la Metropolitana donde yo trabajo, u otras instituciones, es importante comenzar a revalorizar otros paradigmas, otro esquema de valores que nos dignifiquen como seres humanos, que nos den una esperanza. Dice, se me fue ahorita el nombre, pero es un filósofo catalán que habla de los tiempos líquidos. Vivimos en una sociedad de la incertidumbre. Alguien que me diga que tiene esperanza a 30 años, cómo va a ser su destino. Yo honestamente lo que observo es que todos estamos en una depresión profunda, en constante zozobra, porque no hay empleo, porque la violencia, porque el narcotráfico, porque la economía, porque no hay agua. Entonces, no hay certidumbre para la humanidad. No hay idea de país ni de comunidad. Díganme ustedes cómo vamos a sobrevivir como especie humana. Entonces, empecemos a hacer un cuestionamiento profundo a estos paradigmas desarrollistas, progresistas, la idea de que el capital y la tecnología no funciona por sí sola. Tenemos que pensar en el espíritu humano también, en la trascendencia de la especie humana. Paso a la siguiente pregunta. ¿Dónde se puede acceder a la tesis? Esto, con todo gusto, yo les puedo compartir el link al doctor Israel Romero y, bueno, él que pueda compartírselos más adelante, con todo gusto. Sí está en formato PDF, en formato electrónico. Y, pues, no sé si respondí adecuadamente a las preguntas. O a lo sí, que yo creo que sí, sin duda esta última pregunta, hiciste pues una reflexión que nos atañe a todos y creo que el nivel de profundidad con desde la pregunta y la respuesta nos ha dejado pues muchas reflexiones y creo que bueno, ahí nos has dado pues tu perspectiva justamente pues de esta visión humanista que también es lo que nosotros pretendemos ir conduciendo pues, a los alumnos, la comunidad en la que trabajamos. Y bueno, creo que estamos casi en tiempo. Si quieres, bueno, te leo los últimos comentarios, preguntas. Nos dice Sabino Martínez, las comunidades indígenas han sido marginadas en procesos de planificación urbana. Las formas de organización han sido uno de los ejes que caracteriza a estos pueblos. La pregunta es, en el caso estudiado, ¿el gobierno municipal ha considerado estas formas de organización en sus planes de desarrollo urbano? Pues creo que lo ha respondido a lo largo también de la propia exposición. Y quisiera comentar, sí. muy buen comentario, y no sé si es comentario o pregunta, pero efectivamente han sido totalmente desconocidos o ignorados en todo caso
en los procesos de planeación y ordenamiento territorial. Pensemos que, porque cuando hablamos de mundo indígena, pensamos que son aquellos que viven muy lejos de la civilización, y esa es una mirada eurocentrista, porque no es cierto. Hay ciudades indígenas. Juchitán, por ejemplo, es una ciudad totalmente zapoteca, indígena, y que tiene estas formas de organización comunitarias. Ahora, hablemos de los indígenas que han migrado y ahora viven en la ciudad. ¿Sí? De hecho, aquí la Ciudad de México creo que es una de las ciudades más vanguardistas del país, porque ahora que es el estado número 32 y que tiene su propia constitución, yo les invito a que hagan una lectura de esta constitución y vean todos los elementos de vanguardia que recuperan. Entre ellas, el darle ese reconocimiento a los pueblos indígenas de la Ciudad de México, porque hay muchos en la zona sur, en la zona oriente, en la zona norte, hay pueblos que tienen más de 1000 años de existir. ¿Sí? Y están allí vivos, a pesar de la colonia, a pesar de las reformas juaristas, a pesar del neoliberalismo, ahí están y siguen vivas, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo, sí, de nosotros como profesionistas del urbano. Gracias, aquí contestó María Segura Pérez. Sí, Sigmund Bauman, para esta idea de la ruptura de los lazos sociales. Entonces, sí, tenemos que replantearnos nuevos valores, reconocer que están allí los pueblos y darles el reconocimiento y dignidad que se merecen en el momento en que nosotros ejerzamos nuestra profesión. Hay que trabajar con ellos, respetarlos, darles la palabra y reconocer sus formas de organización sociopolítica, pero también pues sus formas de participación directa comunitaria, ¿no? Que aspiramos a eso, ¿no? Desde que apareció la ley de participación ciudadana, pues nuestros políticos todos vociferan eso, la participación ciudadana, pero creo que hasta ahora han sido intentos muy vanos, ¿no? Por un lado, porque esos partidos políticos capitalizan esa participación, lo hacen de manera muy útil. Por otro lado, pues la indiferencia ciudadana, ¿no? No somos ciudadanos cabalmente construidos. Exigimos derechos, pero nos olvidamos también que tenemos obligaciones, como en Teotitlán del Valle. Si no cumples con tus compromisos, si no das tu tequio, si no das tu cooperación, si no cubres tu cargo, bueno, pues ¿qué derechos tienes sobre los bienes comunales, no? ¿Cómo puedes ir a cortar leña para cocer el maíz, o agarrar agua para regar tus milpas, o llevar a tus niños a la escuela, ¿no? Si no participas de tus compromisos, de tus obligaciones? Yo es lo que digo a mis estudiantes, ¿qué hacemos nosotros? Ya no hablemos de la ciudad o de la metrópoli, ¿qué hacemos en el espacio más directo al nuestro? El barrio o la calle donde vivimos. ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cuáles son nuestros compromisos y obligaciones con nuestro espacio de vida, ¿no? Y era lo que yo le comentaba al doctor Israel, que hay experiencias de querer implementar estas prácticas desde el gobierno de la Ciudad de México con esta Claudia Sheinbaum, de hacer tequios, regularmente tequios en colonias pues que tienen serios problemas, pero pues no nada más es llegar y hacer, sino que tienes que hacer un trabajo previo de recomponer el tejido social, porque particularmente esas colonias desfavorecidas, hay muchos problemas de desintegración familiar, de violencia del narcotráfico. Entonces, tiene que hacerse un trabajo previo tienes que rearticular ese tejido social, ¿sí? Excelente, doctor Homero, pues mira, aquí nada más nos hacían la aclaración que, bueno, nuestra colega Marilu Peña Guevara nos decía que probablemente en la pregunta que nos parece un poco ambigua, que pudieran ser avecindados, y después nos hace
la aclaración que se considera que los sujetos que no son agrarios pertenecientes al núcleo agrario deben ser reconocidos de acuerdo a la asamblea de reconocimiento, o sea, digamos, alguien que está viviendo ahí, pero que no es parte, digamos, de... Exacto, ya entendí la pregunta. Significa que de pronto a un ejido llegan habitantes de otro lugar a vivir y pues es difícil que la población reconozca a esa población. Entonces, normalmente se les llama a vecindados, pero otro tema, y ahí les va el por qué no los quieren reconocer, porque estos nuevos vecinos no se sienten identificados con esas prácticas socioculturales y no quieren participar ni dar cooperaciones. Entonces, es un problema de ida y vuelta, ¿sí? Llegan nuevos, tuvieron acceso a la tierra, pero no quieren participar de esas prácticas comunales y pues obvio, los lugareños dicen, bueno, pero ¿por qué si tienen derechos de usar los bienes de la comunidad y no quieren participar de los trabajos comunitarios? ¿Cómo es eso? Si es como alguien que está cocinando y se levantó a las 3 de la mañana a batir la masa para hacer los tamales y yo nada más llego a comer, pues como que no, ¿verdad? Tiene que haber un ejercicio de solidaridad y de reciprocidad, retomando los conceptos que di al inicio. Es algo que no entendemos, venimos de la ciudad, tenemos prácticas muy individualistas, a veces bastante egoístas, y no nos convence esto de la reciprocidad y solidaridad. ¿Ven ustedes? Hay un problema muy grave y que viene pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en núcleos comunales y agrarios cercanos a las grandes metrópolis, como la ciudad sigue expandiéndose, la presión por tener acceso al suelo, pues conlleva que la gente salga de la ciudad para irse a vivir a estos núcleos comunales indígenas, ¿no? Y pues no, las formas de vida o estilos de vida chocan porque unos tienen una visión más individualista y los otros están en una inercia comunitaria. Entonces, ¿quién se tiene que acoplar a qué? Hago la pregunta, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que te agradecemos muchísimo tu sensibilidad y tu inteligencia para abordar estos temas que nos parecen fundamentales, que, bueno, todos tengamos este bagaje, digamos, de lo rural, urbano, estos procesos que se están dando muy cerca de nosotros y que nos ayudan a comprender estas racionalidades que son muy importantes y que nos aportan muchísimo para comprender procesos territoriales en los que estamos inscritos y que son fundamentales en un país como México, donde hay una gran cantidad de estas De prácticas etnias, de pueblos, ¿no? y de Indígenas. pueblos con una tradición y mucho que aportar, realmente una riqueza social enorme y también que tendríamos que reivindicar para Por nosotros supuesto. como sujetos sociales, digamos, en primer lugar como mexicanos, que muchas veces, como tal cual decías, nos vemos como rebasados por esta idea eurocentrista donde todo lo mejor viene de fuera y es algo que tenemos que justamente deconstruir, tal como nos comenta Sumero. Pues formalmente damos, pues, damos por concluida esta presentación, primera conferencia de este ciclo que pretende justamente hacer una reflexión de esta relación dialéctica campo-ciudad y que nos interesa mucho difundir entre, bueno, el público asistente, nuestros estudiantes, y agradecemos pues tu participación y esperamos contar contigo en algún otro momento. También pues agradecemos que hayan participado nuestros asistentes con las preguntas y con su presencia, a las autoridades que nos hicieron también la apertura y a la doctora Alma que nos apoyó, la doctora también Gabriel Ortega, que fue parte también de la organización, la doctora Lulú Guevara, y bueno, nuestro secretario académico, el maestro
Sí, así que pues te mandamos un abrazo, también a los Muchas colegas que nos gracias. acompañaron, Marilú desde Michoacán, Raquel Vargas de la Ciudad de México, que pude ver que estaban ahí, y bueno, a todos los asistentes, pues gracias a todos. Estará esta conferencia grabada para su difusión en el canal del colegio, se las daremos en su oportunidad. Y también en cuanto el doctor me comparta su link de su tesis, con todo gusto la podemos compartir a aquellos que estén interesados, o inclusive, no sé, la podemos poner en el Facebook, si quieres, ahí del colegio, para que todo el mundo tenga acceso a ella. Sí, yo quisiera solamente para cerrar agradecerte, doctor, por esta invitación, agradecer evidentemente a la institución por esta oportunidad de poder compartir mi investigación, y por otro lado hacer la invitación al público que amablemente se dio el tiempo para asistir y escucharme y hacerme preguntas, para compartirles una frase. Alguna vez estando en Bolivia, viví 2 años en Bolivia, yo noté que hay un conflicto enorme entre población indígena y mestizos, porque los mestizos, pues no, muchos no se consideran indígenas, y algunos indígenas les responden a la población mestiza, pues es que todos nacimos de una pollera, ¿sí? Es decir, las mujeres indígenas llevan una falda que se llama pollera, entonces todos nacimos de una pollera. Entonces, yo aquí hago la invitación a reivindicar esa parte de nosotros que hemos quizás ocultado por vergüenza o por otro tipo de circunstancias propias de nuestra sociedad y de nuestra idiosincrasia, y que reivindiquemos esa parte nuestra que nos vincula a esas raíces culturales que han sido enormemente flageladas y diezmadas por procesos muy rudos como el colonialismo y ahora el capitalismo, ¿no? Con la minería canadiense. Y yo creo que es tiempo de tomar posturas al respecto, ¿no? Ya no podemos mantenernos blandos en esta situación, porque está de por medio la vida no solo de esas comunidades que son parte de nuestras raíces, al menos yo sí me identifico con estas raíces culturales, y por otro lado, pues el aprendizaje que nos puede dar para reconsiderar estos principios capitalistas, cuestionarlos, y pues pensar en cómo reconstruir la comunidad en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo, pues para la sobrevivencia de nosotros mismos como especie humana. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias, y con todo gusto compartiré con el doctor Israel mi tesis para quien quiera leerla, consultarla, citarla, por supuesto, y les agradezco. Muy buenas noches. Gracias a ti, pues cierras con broche de oro. Compartiremos con todo gusto tu link, y bueno, estamos en contacto.